Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Sus compañeros que faltan de conectarse, ¿sí se acordarán de la clase? ¿O tienen alguna clase ahorita, alguna actividad? No, ahorita ya les mandé mensaje por si se les olvidó. Ok. Como quiera, ¿me ayudas, Fernanda, por favor, tomando la lista? Sí, doctora. Ahorita como quiera, al final, paso lista. Bueno, les envié ahí por el WhatsApp la repartición de los temas que restan del módulo de imagenología. Eh, Van a recorrerse porque ahí tuve un error con las dos doctoras que no me acordaba que sí ya les había tocado exponer. Entonces recórranse y el último tema, que es de cráneo, lo voy a dar yo. Ojalá alcancemos a verlo. La verdad es que estamos un poco ajustados. Es muy difícil que veamos todos los temas en el semestre. La verdad es que es muy difícil abarcarlos todos, pero pues vamos a ver si podemos hacerlo. La siguiente clase, por favor, Fernanda, se pone de acuerdo con el doctor que va a darla para ver si estaría listo para el viernes o el sábado. En caso que no, que fuera hasta la próxima semana, entonces hay que ver si nos podemos ver un poquito más seguido, pero yo después del jueves creo que de la próxima semana probablemente no pueda, yo les aviso. Ok, ¿Y doctora. tienen alguna pregunta? No, Sí, les mandé varios artículos que me parecen interesantes para que tengan ustedes ahí a su disposición, están muy padres, están bonitos. Hay un artículo que está bien, bien bonito que lo dejé como que pendiente por si alcanzamos a verlo. Me gustaría que sí, porque está muy padre. Es de signos radiológicos en relación a alimentos o comida. Está padre, está bonito. Si alcanzamos lo vemos y si no, pues lo revisan. Vienen ahí en el temario que les envié algunos capítulos en los que no vamos a alcanzar a verlos. Entonces, hay que hacer un resumen, ya saben que los resúmenes son a mano y me los van a enviar. Los resúmenes los voy a revisar y los faltantes les va a afectar en la calificación final, ¿verdad? Todavía no sé si va a haber exentos. El tercer examen parcial quiero que lo hagamos, no sé si ya están yendo a la universidad presencial. ¿Han ido a tomar algún examen o alguna clase? no, seguimos en línea. ¿En serio? Bueno, bueno, entonces pues lo vamos a hacer en línea también. El examen. Tercer examen parcial va a ser todo abdomen. Yo les aviso, depende cómo veamos hasta dónde abarcaríamos. El tercer examen parcial son 50 preguntas de opción múltiple, ya saben, algunas imágenes, la mayoría imágenes, y el examen final igual todavía no me han confirmado cuántas preguntas me puedo poner, máximas. No normalmente no, la verdad no les pongo muchas preguntas en el examen final y exentan a los doctores que cumplieron con las tareas, que tengan buenas calificaciones, que hayan tenido buenas presentaciones, las diapositivas y la participación, sobre todo en las clases. Yo les voy a avisar si alguno va a exentar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de radiografía de abdomen. Bueno, la principal indicación para una radiografía de abdomen es en el abdomen agudo. El abdomen agudo, pues ya saben que es un síndrome caracterizado por dolor abdominal intenso,
generalmente asociado a manifestaciones de compromiso peritoneal, que hace considerar la posibilidad de una acción terapéutica de emergencia. Esto por existir riesgo inminente para la vida del paciente. Bueno, la radiología convencional de abdomen, en la actualidad la mayor parte de los estudios de imagen de abdomen se van a realizar mediante tomografía y ultrasonido. Sin embargo, la radiografía de abdomen se sigue utilizando como primer estudio radiológico antes de sugerir otro método. Y también, sobre todo, pues por la disponibilidad, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que una radiografía aparentemente normal no puede excluir una patología. Aquí les dejo este link de la ACR, donde manejan los criterios de adecuación, los cuales son pautas basadas en evidencia que ayuda a los médicos para saber cuál es el estudio de imagen diagnóstico más apropiado para una condición clínica específica. Estas pautas se actualizan anualmente por expertos radiólogos. Entonces, si ustedes tienen alguna duda sobre qué estudio van a solicitar ante una patología, ante un paciente en el cual sospechan cierta patología, entonces aquí les va a decir qué estudio es el que deben de pedir de primera elección y dependiendo de los resultados, cuál se sugiere, ¿verdad? Es importante que tengan a la mano este link o esta página, que la tomen en cuenta cuando tengan una duda. Si ustedes tienen una duda, pueden acudir a la página de la ACR o también pueden preguntarle al médico radiólogo o al técnico radiólogo en cuanto a proyecciones. Ustedes si tienen una duda pueden acercarse a ellos y ya hacerles un comentario de la patología en la que sospechan. Siempre es bien importante que ustedes sospechen en algo. O sea, ustedes ya para cuando envían a un paciente a realizar algún estudio de gabinete, ustedes ya deben de tener en mente cuál es su sospecha diagnóstica, la principal. Porque es muy frecuente que en el servicio de urgencias, por ejemplo, envíen solicitudes con un diagnóstico de síndrome doloroso agudo, por ejemplo, y en ocasiones pues no envían ni laboratorios, o sea, no han explorado al paciente o no han pedido laboratorios. Entonces, primero ustedes reciben al paciente, hacen la clínica, lo exploran bien, piden laboratorios que tengan disponibles y posteriormente ustedes ya van a valorar qué estudio radiológico van a solicitar. Normalmente, como les digo, el primer estudio que piden es la radiografía de abdomen, aunque no está indicado en todas las patologías. Bueno, las proyecciones que vamos a tener en la radiografía de abdomen van a ser la básica, que es la anteroposterior en decúbito supino, otras como la anteroposterior en bipedestación, en la que vamos a valorar niveles hidroaéreos, y la posteroanterior de tórax en bipedestación, que es sensible para detectar aire libre en cavidad peritoneal. La radiografía AP en bipedestación. Esta radiografía aporta poca información. La verdad es que en pacientes con dolor abdominal agudo no sería muy útil esta proyección, pero normalmente estamos acostumbrados a solicitar una radiografía en decúbito y otra en bipedestación para hacer una comparación o para valorar niveles hidroaéreos. Si ustedes tienen la posibilidad de solicitarlas, pues la pueden hacer, pero si están un poquito, que no tengan tanta facilidad de hacerlo y sospechen de un abdomen agudo, entonces les sería más útil una radiografía PA de atórax en bipedestación, debido a que esta, como les digo, les va a ayudar a detectar de mejor forma el aire libre en cavidad peritoneal. Entonces, y la de cúbito, pues solamente nos va a ayudar a ver niveles hidroaéreos, a diferencia de la de bipedestación, a diferencia de la de decúbito supino. Algunas especiales como la de cúbito lateral izquierdo. Esta nos puede ayudar en pacientes, por ejemplo, que no se pueden poner, en los que sospechamos de alguna perforación donde vamos a ver aire libre y el paciente no se puede poner de pie, entonces lo ponemos de lado y esta nos puede ayudar un poquito en ese caso.
Entonces aquí tenemos una proyección en anteroposterior en decúbito supino. El paciente se va a colocar en decúbito supino, como lo ven aquí, está recostado. El haz de rayos X va a incidir de anterior a posterior y el chasis lo pueden ver que se encuentra en la parte posterior o en la espalda del paciente. Aquí en este caso el aire y el líquido están superpuestos, entonces aquí en la proyección de decúbito supino anteroposterior no vamos a ver niveles hidroaéreos porque el aire y el líquido están sobrepuestos, no se les olvide esto, pero nos ayuda a delimitar de mejor forma las asas intestinales, sobre todo porque pues el aire se va a ir hacia arriba, hacia la superficie, va a flotar y entonces eso nos va a ayudar a que delimitemos bien las asas del intestino. Esta nos va a servir, la proyección en anteroposterior en decúbito supino, nos va a servir para valorar patologías de abdomen, como es el caso de obstrucción intestinal, neoplasias, calcificaciones, ascitis y en la exploración de los estudios de abdomen con medio de contraste. En la proyección anteroposterior en bipedestación, aquí estamos viendo que el paciente está de pie, el haz de rayos X va a incidir también de anterior a posterior, el chasis está en la parte de atrás del paciente, en la espalda del paciente, y aquí para lo que nos va a servir esta proyección es pues para ver los niveles hidroaéreos. ¿Sí? Además de niveles hidroaéreos, podemos observar también algunas masas intestinales o también podemos observar acumulaciones de aire intraperitoneal debajo del hemidiafragma. En el caso de que haya aire libre, lo vamos a ver por debajo del hemidiafragma. Entonces, el aire y el líquido dentro de las asas intestinales, los vamos a ver así como esta línea que vemos aquí. Si recuerdan las densidades básicas, el aire lo vamos a ver hipodenso y el líquido pues lo vamos a ver radioopaco y el aire radiolúcido. ¿Okay? Entonces vamos a ver estas líneas que corresponden a niveles hidroaéreos. El aire pues está de pie, se va a ir hacia arriba. ¿Ok? Y en la proyección posterior-anterior de tórax en bipedestación, es lo que les decía ahorita, bueno, el paciente es una radiografía de posterior-anterior de tórax normal, el paciente va a estar con el pecho hacia el chasis y va a incidir de posterior a anterior, de este lado va a estar el chasis. Entonces aquí lo que nos va a servir es para valorar la presencia de aire dentro de la cavidad peritoneal. Lo vamos a ver así como este aire que está por debajo de los hemidiafragmas, a lo que se le conoce como el signo de las alas de gaviota, que ya lo vimos. Entonces, si ustedes sospechan de perforación, les va a servir más, es más sensible esta radiografía de tórax más que la de más que la radiografía en bipedestación, para que la tomen en cuenta. Y tenemos un ejemplo de una radiografía en decúbito lateral izquierdo. Normalmente la pedimos en decúbito lateral izquierdo, o sea, izquierdo porque la pared lateral del tórax o la pared lateral izquierda del paciente está sobre la cama, ¿verdad? Porque en esta proyección nos ayuda, en esta posición, perdón, debido a que el aire pues va a flotar, pero va a contornear el hígado. Bueno, el hígado nos va a ayudar como tipo interfaz, entonces nos ayuda para valorar el aire de una pues mejor manera, ¿verdad? Gracias al hígado que nos ayuda a que haga un contraste. Entonces, no se les olvide, las pequeñas cantidades de aire intraperitoneal se van a observar mejor en la radiografía anterior en bipedestación, pero pues esta la podemos tomar en cuenta en caso que el paciente no se pueda poner de pie y nosotros sospechemos en una perforación. Bueno, entonces ya tenemos las proyecciones, ahora vamos a empezar a hablar ya sobre la radiografía de abdomen, qué es lo que vamos a valorarle nosotros a una radiografía de abdomen. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer la identificación de la radiografía. ¿Sí? Y para esto hay que respondernos estas 5 preguntas. ¿Quién? Se refiere a quién es el paciente al que le estamos realizando el estudio. Normalmente estos datos del nombre del paciente, el número de seguridad social, el tipo de proyección que estamos haciendo, dónde se realizó, la fecha, por qué le hice, bueno, esto, ¿por qué no? Pero esto lo vamos a encontrar hacia la región lateral izquierda de la radiografía. Entonces, normalmente la vemos hacia la región lateral izquierda o la región lateral derecha también lo podemos encontrar, pero casi siempre hacia las regiones superiores. Y
El por qué, eso lo va a proporcionar el médico que está emitiendo la solicitud de la radiografía. Siempre, como les he dicho muchas veces, tienen que enviar ustedes el diagnóstico de sospecha, los diagnósticos de base del paciente y sobre todo, por qué le están ustedes pidiendo este estudio, ¿verdad? Cuáles son los laboratorios, cuál es la clínica, qué fue la exploración, cuál fue el resultado de estos y por qué ustedes le solicitan el estudio. Entonces, bueno, pues sería eso nada más. Después hay que valorar los criterios de buena realización. Igual como en tórax, que vimos cuáles son los criterios para una adecuada radiografía de tórax, para saber que técnicamente está bien hecha o bien tomada, lo mismo pasa en la radiografía de abdomen. Nosotros tenemos que tomar en cuenta ciertos criterios de la técnica. Entonces, vamos a revisar nosotros que nuestra radiografía de abdomen esté bien colimada y esto se refiere a qué es lo que debe de contener o qué es lo que debemos de ver en la radiografía de abdomen. Debemos de observar las cúpulas diafragmáticas, los senos costodiafragmáticos, y tiene que cubrir hasta la sínfisis del pubis. En este caso, pues no la vemos en este ejemplo, ¿verdad? Pero tiene que verse hasta la sínfisis del pubis y lateralmente tenemos que ver los tejidos blandos de la pared abdominal, ¿sí? La radiografía tiene que estar centrada. Tenemos que ver, bueno, más bien no tenemos que ver rotaciones y cuando nosotros veamos una rotación de la radiografía, vamos a ver las alas ilíacas, los agujeros obturadores, si es que se llegan a ver, como en este caso pues no los vemos, y las espinas isquiáticas deben de estar simétricas entre sí, deben de estar equidistantes a la columna y tienen que estar simétricas. Si vemos una elongación del ala ilíaca, entonces esto nos va a indicar una rotación hacia ese sentido. Por ejemplo, si vemos que la cresta ilíaca izquierda está rotada o está elongada, entonces el paciente está rotado hacia ese lado. ¿Ok? Bueno. La penetración aquí también es muy importante. Nosotros para saber que un estudio o que una radiografía de abdomen está bien penetrada o tiene una adecuada penetración, debemos de ver las estructuras óseas, la columna vertebral, tenemos que verla, visualizarla. Tenemos que ver las densidades aéreas, el aire, y tenemos que ver el psoas de forma nítida. El psoas la mayoría de las veces lo vamos a ver de forma nítida cuando está bien penetrada la radiografía, pero también va a depender mucho de la grasa retroperitoneal que tenga el paciente. Entre más grasa retroperitoneal que esté contorneando el psoas, acuérdense que la grasa se ve radiolúcida en la radiografía pues en cualquier radiografía se ve radiolúcida. Entonces, eso nos va a ayudar a que haga contraste con el psoas, que va a tener una densidad de tejidos blandos. Y por último, aquí pues hay que ver, si recuerdan, cuando vimos radiografía de tórax, si vemos una radiografía que está muy oscura o muy negra, muy penetrada, eso quiere decir que está muy expuesta. Y si vemos una radiografía blanda o muy blanca, eso quiere decir que está subexpuesta. Entonces, hay que revisar eso. La radiografía la vamos a tomar en inspiración máxima, esto para evitar los artefactos de movimiento. Entonces, le pedimos al paciente, respire profundo, mantenga el aire y tomamos la radiografía. Bueno, ahora vamos a seguir con la semiología de la radiografía de abdomen. Y para esto utilizamos esta técnica, esta mnemotecnia de AbdoX. Vamos a revisarla una por una, donde en la A vamos a revisar el aire. Aquí lo que vamos a ver es dónde debe de estar el aire y dónde no debe de estar el aire. Entonces, normalmente el aire lo vamos a encontrar en el antro gástrico, si estamos ante una radiografía de cúbito supino, y en el fondo gástrico si estamos en una radiografía en bipedestación, porque se acuerdan que les comento, el aire va a subir hacia la superficie. Entonces, en el bipedestación, pues el aire se va a ir hacia lo más superior, que es el fondo gástrico. Y en un paciente en decúbito supino, que la mayoría de las radiografías de abdomen que ustedes vean, valoren la mayoría, si nada más tienen una proyección,
y está bien solicitada, la mayoría de las veces va a ser una radiografía en decúbito supino. En este caso, en decúbito supino, lo que vamos a observar con aire, la parte del estómago que vamos a ver con aire es el antro gástrico, que es más anterior, eh, es más anterior que las demás estructuras. Entonces es lo que vamos a ver como con esa densidad. También vamos a encontrar aire en el colon, aire en el recto y también podemos encontrar algunas asas de intestino delgado con aire. Entonces, ¿qué es lo que no, dónde no debe de estar el aire? Pues no debe de estar extra, bueno, fuera de las asas intestinales, como en este caso que estamos viendo aire libre en la cavidad peritoneal y hace ratito que lo vimos en la imagen de las alas de mariposa en la radiografía posterior anterior. No debemos de ver imágenes o aire fuera de la cavidad intestinal. Esto lo vamos a ver más adelantito en los siguientes temas ya con más detenimiento. Entonces, primero que nada, no se les olvide, primero vamos a valorar el aire. Entonces, vamos a ver el aire, después vamos a ver la posición del intestino delgado, el tamaño y el espesor de la pared, las calcificaciones, los órganos y también vamos a ver objetos y dispositivos extrínsecos. Entonces, en el intestino, ¿qué vamos a valorar? Si sienten que voy muy rápido, me dicen, ¿eh? ¿Cómo ven? No, bueno, ahorita yo voy bien. Sí, Sí, todavía. todo bien, doctora. Ok. Bueno, después vamos a valorar, ya que valoramos el aire, ya que vimos en dónde está el aire, que no se nos va a olvidar, debe de olvidar que el aire debe estar dentro del intestino, vamos a valorar los intestinos. Entonces hay que determinar si estamos observando el intestino delgado, ya no se ve el apuntador, ¿verdad? Ahí está. Si estamos viendo el intestino, el segmento del intestino delgado o intestino grueso. Normalmente el intestino delgado tiene una localización central. Sí, lo vamos a ver hacia el centro de la radiografía, el intestino delgado. Además, bueno, y el intestino grueso lo vamos a ver hacia la periferia. Aquí está el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, y aquí estamos viendo los ángulos, ¿verdad? Bueno, entonces, otra cosa que nos puede ayudar a valorar, a saber en qué parte del intestino estamos valorando, si es el intestino delgado o el intestino grueso, es, además de la localización, es la morfología que tienen las asas intestinales. Por ejemplo, ustedes recordarán que el intestino delgado tiene las válvulas conniventes, entonces las válvulas conniventes las vamos a ver cómo atraviesan, bueno, atraviesan todo el lumen, toda la luz del intestino, cómo van a ir de pared a pared, ¿sí? Se van a ver como estas líneas o bandas radiopacas adentro del intestino, en este caso el intestino está lleno de aire, y vemos estas líneas radiopacas que abarcan de pared anterior a pared posterior, de pared a pared. En este caso se trata de las válvulas conniventes. Es conniventes, aquí me equivoqué. Y en el caso de intestino grueso, aquí vamos a ver las austras y en el caso de las austras vamos a observar que estas líneas radiopacas no van a abarcar o no van a atravesar toda la pared, ¿sí? Sino va a ser nada más como que una parte de la pared, una tercera parte de cada lado, o sea, no se van a unir. Entonces vamos a ver una línea radiopaca de un lado y otra línea radiopaca de otro lado. En el caso del intestino delgado, podemos observar de 2 a 3 niveles hidroaéreos, que son los ejemplos que les puse hace ratito, donde vamos a ver una línea radiopaca, en el caso que el paciente esté en bipedestación, acuérdense. En decúbito supino no vamos a ver niveles hidroaéreos, nada más lo vamos a ver en el paciente en bipedestación. Y vamos a ver esa línea radiopaca que les comenté, y superior a esta el aire, ¿verdad? Entonces, en el intestino delgado podemos llegar a ver, se dice que lo normal es que lleguemos a ver de 2 a 3 niveles hidroaéreos. Entonces, no se asusten, no se espanten si llegan a ver un nivel hidroaéreo, pues es normal hasta 2 a 3 niveles. Claro, depende mucho y de la clínica que tengan ustedes, ¿verdad? Y en el caso del intestino grueso, aquí sí, no debemos de ver ningún nivel hidroaéreo. Otra cosa que nos puede indicar que estamos ante el intestino grueso es la presencia de este patrón moteado, decimos,
que corresponde a la presencia de materia fecal, ¿verdad? Entonces, no se les olvide, el intestino tiene una localización central, el intestino delgado, las válvulas conniventes son estas líneas radiopacas de pared a pared, intestino grueso está hacia la periferia y tiene las austras que no van a atravesar toda la pared del intestino grueso. Hay que valorar el diámetro intestinal, el diámetro de la pared y el diámetro de todo el intestino. Y para esto existe o tenemos esta regla que le conocemos como regla del 3, 6 y 9. Esta regla, apréndanselas, se las van a preguntar en la residencia. Bueno, depende de la especialidad que hagan, pero sí te la preguntan bastante. Entonces, y aparte les ayuda mucho para que no se les olvide los diámetros del intestino. Entonces, la regla de 3, 6 y 9 se refiere a cuánto debe de medir cada segmento del intestino. El intestino delgado debe de medir hasta 3 centímetros. Si tenemos un diámetro arriba de 3 centímetros, entonces ya podemos decir que hay una dilatación del intestino delgado. El intestino grueso debe de medir hasta 6 centímetros. Y el ciego puede medir hasta 9 centímetros. El ciego es lo que más, mayor diámetro puede tener, hasta 9 centímetros. Van a ver literatura donde dice que el intestino delgado, el intestino grueso, el intestino delgado no varía mucho en las bibliografías. De hecho, hay quienes dicen que hasta 2.5 es normal, arriba de 2.5 ya está dilatado. Pero van a haber bibliografías en las que refieren que el diámetro del intestino grueso es mayor a 6 centímetros, o sea que refieren que puede ser hasta 8 centímetros y que el ciego puede llegar a medir hasta 10 centímetros y es normal. Entonces, esto va a depender, como les digo, mucho del contexto clínico, pero ustedes apréndanse esta mnemotecnia y les va a ser de mucha ayuda siempre que estén ante una radiografía de abdomen y sospechen de una dilatación intestinal. 3, 6 y 9. Bueno, vamos a valorar también las estructuras densas en la radiografía. Entonces, fíjense, ya vimos que vamos a ver primero el aire. Vamos a valorar el aire. Vamos a valorar la localización, la posición del intestino y posteriormente vamos a ver las estructuras óseas y calcificaciones. Entonces, les decía al principio, para saber que está bien penetrada la radiografía de abdomen, tenemos que valorar las estructuras óseas. Si no vemos la columna vertebral, es que esa radiografía le faltó penetración, ¿sí? Está subexpuesta. Entonces, hay que volverla a tomar, si no, pues no les va a servir de nada. Si de por sí les digo, la radiografía de abdomen no tiene muchas indicaciones, entonces, pues, si la piden para un abdomen agudo, una obstrucción o una perforación, pues tiene que técnicamente estar adecuada. Entonces, vamos a valorar en el caso de las estructuras óseas, pues vamos a ver las costillas más inferiores, las que veamos, todo lo que esté dentro de nuestra imagen, llámese de lo que sea, de tórax, de abdomen, de lo que sea, todo se tiene que valorar. Entonces, hay que valorar las costillas más inferiores, hay que ver los cuerpos vertebrales. En los cuerpos vertebrales, pues vamos a verificar la alineación. Como les digo, en la radiografía de abdomen, pues la mayoría de las proyecciones van a ser en decúbito supino, entonces la alineación de la columna no va a ser del todo valorable ciertamente. O sea, si ustedes llegan a ver una alineación, o sea, una escoliosis a la izquierda o una escoliosis hacia la derecha, van a tener que pedir radiografías en bipedestación, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, pero ustedes, si ven una escoliosis muy